Jamendo.com. 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 Buenos días, sean todos bienvenidos a la conferencia del día de hoy, Mapas en Tiempo Real, impartida por Ricardo Castellano Rivera. Él es jefe de Centro de Innovación y Emprendimiento Ready Ocotlán. Es un gusto contar con su presencia en este día. Adelante, ingeniero. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos los que se están conectando, los que se conectaron en esta plática. Muchas gracias al TEC por la invitación. De verdad estoy muy contento, entusiasmado de estar el día de hoy pues compartiendo pues conocimiento, un poquito de contenido, y pues me parece muy interesante esta parte de los mapas en tiempo real, que es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, platicando el día de hoy de cómo han ido evolucionando. Y pues bueno, mi nombre es Ricardo Castellanos Rivera, como ya lo comentamos, y soy en este momento jefe del Centro de Innovación y Emprendimiento de aquí de Ocotlán. Es un centro regional, parte de una estrategia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, lo cual estamos haciendo pues también en este momento muchos talleres, estamos trabajando con crear proyectos. Estamos ubicados dentro del Parque Metropolitano de La Calera. Y pues quienes quiera visitar, nos quiera conocer un poquito más, ahí está una liga que ponemos, donde tenemos la agenda de todos los contenidos que estamos teniendo también semana a semana. Y también si tienen algún proyecto que están emprendiendo, pues con muchísimo gusto los atenderemos por acá para ver de qué manera podemos colaborar en su proyecto, en la visión que tienen de negocio. Y también si en algún momento ustedes tienen la necesidad de algún contenido, pues también con mucho gusto. Bueno, en el tema de mapas me ha tocado, les platico un poquito, soy más de la parte de desarrollo de software. Me ha tocado estar en la industria pues algún tiempo, y me tocó ver toda esa transición, ¿no? Desde el momento donde empezaban las empresas a crear sus páginas, y en el momento donde todos querían tener un mapa donde pudieran referenciar como tal su ubicación, de dónde estaban ubicados, pero un mapa ya de Google con el PIN. Y después cómo todos estos negocios llegaban y nos decían, no, yo quiero estar en Google Maps, yo quiero estar en el Google de Bing, yo quiero estar en los Open Maps que existen, quiero que todos me conozcan y que todos sepan cómo llegar conmigo. Entonces me tocó ver toda esta parte de cómo se empezaron a concretar también otras tecnologías, como lo han seguramente escuchado, del tema de Big Data, tema de cómputo en la nube, que en su momento nos empezaron a ayudar muchísimo en esta parte de cómo empezar a desarrollar pues los mapas a como los tenemos el día de hoy o los estamos utilizando el día de hoy. La verdad que a mí me tocó, platicando un poquito del mapas, pues nomás me toca una pequeña introducción de cómo han ido evolucionando. Seguramente hay algunos mapas que no están aquí en estos ejemplos, pero que igual me gustaría de alguna manera tocarlos
para que veamos cómo ha ido evolucionando el tema de los mapas hasta esta transformación digital que tuvieron. Y pues el primero que tengo ahí en la pequeña investigación que hice, que si tiene datos, pues este mapa babilónico, es un mapa en piedra, ¿no? Donde prácticamente la ciudad era el centro, como lo vemos era el centro de todo ese universo, un mapa circular. Después el de Anaximandro, que ya como tal ya divide Europa hacia Libia, pero sigue siendo redondo, ¿no? Ya le estaban dando como que esta parte, y es muy parecido al otro en esa consecuencia, ¿no? En el tema de que es un mapa redondo. Después, Eratóstenes fue el primero que hizo un mapa como tal, donde empezó a utilizar el tema de meridianos. Se me hace muy interesante porque ya lo veían como el primer mapa mundi del mundo, ¿no? Donde ya tenía, en este caso, Libia, tenía la India, tenía Europa, Asia, y empezaba a crear como tal ya esta división y esta abstracción del mundo a partir de los viajes que se hacían, ¿no? ¿Se recuerdan? Que tenían viajes, tenían hasta en su momento ahí algo que le llamaban hasta las rutas de la seda y por el comercio que se empezó a hacer, ¿no? Entonces ya desde ese momento ya utilizaban los mapas pues para planificar y saber cuáles eran las rutas que iban a tener en la línea de comercialización que iban a tener, ¿no? Esta línea de productos que estaban llevando de un lado a otro. Después vino Ptolomeo, donde fue el primero como tal que empezó a utilizar ya una latitud y longitud. En este caso ya empezó a utilizar la parte de coordenadas o este sistema de coordenadas en este mapa que estamos viendo, donde ya también tenemos los meridianos y empieza a darle un poquito de más información como tal, y lo empezamos a trabajar con Mapamundi también. Después vino la tabla rogeriana, que es la primera en lo que estuve investigando esta pequeña investigación, que ya empieza a generar el tema de relieves, donde ya representa donde tenemos montañas, donde tenemos llanuras, donde tenemos algunos conjuntos de montañas también, como ahorita lo manejamos como sierras y esto. Entonces ya empieza como tal a reflejarlos dentro de este mapa. Y si se fijan, en estos primeros, hasta ese momento, pues América no existía en ninguno de los mapas, solo estábamos del otro lado, en el viejo continente, todavía no se tenía el conocimiento, aunque ya estábamos por acá haciendo pirámides, pero pues no se tenía todavía mapeado como tal América, hasta el mapa de Juan de la Cosa en 1500 después de Cristo, donde ya se divide como tal a través del océano, ya esta parte del mar, y ya se representa por primera vez lo que es América. Muy interesante esa parte. Después llegamos al de Gerardus Mercator, que es uno de los primeros mapas ya con muchísima información, donde ya maneja islas, rutas, en este caso de navegación. Y de hecho ese fue un mapa que impactó mucho esta parte, ¿no? Al cómo empezaban a generar todas estas rutas de navegación como tal los diferentes barcos mercantes, y empezaban a tener ya interacción directamente con, pues, del viejo mundo con el nuevo mundo a partir de todas las exploraciones que se habían, pues, desarrollado. Después James Gall como tal hizo el primer mapa. Yo recuerdo, digo, ya tengo mis años que estudié la primaria y la secundaria, entonces yo recuerdo que empezábamos a ver ya este mapa, me tocó verlo, el de James, como tal, como referencia dentro de esas enciclopedias también que en su momento se podía tener acceso, pues antes no existía todo esto que tenemos ahorita, que afortunadamente vivimos con el tema del internet. Antes era como que tener suscripciones para que te llegaran libros, y a partir de ahí, pues estar generando todo este conocimiento, ¿no? Después de eso viene el de Arnold Peters, que es el primero o uno de los que se comercializaron más. Cuando tú te pedían un mapa para la escuela, ibas y lo comprabas, o en los libros de geografía ya venían, o en estas enciclopedias. Este fue el mapa que más se comercializó por parte en esos tiempos, ¿no? Donde ya teníamos una división de todo el mundo, los países del mundo, teníamos información de meridianos, podíamos utilizar tema de coordenadas, teníamos hasta islas ya también definidas. Entonces, fue este movimiento como tal el que al hacer el match con toda esta parte digital, se empezaron a crear tendencias de cómo abstraer el mundo
ahora sí, de los átomos, si bien ya lo teníamos ahorita en la parte de exploración, pero cómo esos átomos los podíamos pasar a bits y tuvieran una representatividad todavía mayor que lo que estábamos viviendo a través de estos grandes precursores de desarrollo de estos visualizaciones o mapas. ¿Y por qué creo que es importante el tema de los mapas y cómo está impactando ahorita? Pues es prácticamente esto. ¿Cómo abstraemos estos átomos que forman un edificio, que forman una carretera, que forman un negocio, que forman un semáforo? ¿Cómo lo abstraemos ahora a representarlo de manera digital en las nuevas soluciones que tenemos, como es esta que estamos viendo como Google Earth, donde ya ahorita puedes visualizar toda esta información de los mapas y, más importante, le permite a las ciudades por lo general ya estar obteniendo información todo el tiempo de lo que está sucediendo directamente en su ecosistema. Por ejemplo, ahorita lo que vamos a ver es la ruta que hace un camión de recolección de basura aquí en nuestro municipio de Ocotlán, en la zona rural. Y tú puedes decir, ay, pues se ve muy padre, pero va a ser muy complicado. Sabemos que afortunadamente con esta parte de tener los mapas en tiempo real y como ha venido evolucionando el tema de la tecnología, pues nos ha permitido ahorita que a través de un sensor o en este caso de cualquier dispositivo que pueda tener conexión a internet, un GPS, poder llevar este tema o este tipo de proyectos. Desde que hicimos en esta parte solamente fue un celular, desde un celular se subió a un camión, empezamos a traquear toda la ruta y esto le está permitiendo a los administradores de aseo público definir los horarios, definir las rutas, cómo mejorarlas. Por aquí también tenemos, bueno, tenemos todas las rutas, pero igual tenemos acá de este otro lado otra ruta que es la ruta de la Carolina Florida, cómo camina, cómo funciona. Y esto es muy importante porque si esta información la empiezas también a compartir con la ciudadanía, llega el momento donde pues ahora sí todos podemos tener acceso a esta información que nos permite pues todos tener contexto de cómo está funcionando alguno de nuestros servicios o cómo funciona. Pero si lo vemos, ¿qué estamos tomando como tal en los mapas? Pues tomamos información por parte de cualquier dispositivo, utilizamos los mapas como un lienzo para poder visualizar esta información. ¿Y qué le permite con esta información? Como decimos ahorita que es el petróleo, ¿no? Está muy utilizada esa frase de que la información pues, es el petróleo del hoy, ¿no? Entonces, esta información le permite a cualquier persona tomar decisiones en la planificación de tiempos, de distancias, de cómo optimizar las rutas para poder generar mejores servicios para cualquier estructura o entidad que se pueda generar. Pero todo esto nos ha permitido el avance de la tecnología poder llegar a un momento que ahorita lo vamos a ver más adelante, de cómo, si ahorita bien yo hice ese análisis de ir con un celular, obtener la información, plasmarla en Google Earth y después analizarla, cómo en base a tener dispositivos en este momento prendidos, comunicándose con sistemas de gestión de información, podemos tener datos en tiempo real que nos permitan hacer tomas de decisiones en tiempo real. O sé que va a haber un debate sobre el tema del tiempo real. Sí hay un delay, pero es muy mínimo a comparación de lo que sucedía antes, ¿no? En la comunicación que podíamos tener. Bueno, en la parte que nos permiten ahorita los mapas, viene mucha parte de planificación. Yo creo que en la carrera que están ustedes o si tenemos también de otras carreras, es muy importante como tal esta primera parte, ¿no? Cómo puedes tomar esta información y en la vida diaria ya nos pasó, ¿no? El cómo podemos planificar el ir y venir, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, mi papá es chofer de tráiler y yo me iba con él y recuerdo que la forma en la que podíamos estar descubriendo si íbamos bien en la ruta o no era a través de radios de onda corta, donde cuando venía un camión de enfrente te comunicabas con él y le decías
que ibas al crucero, no sé, en Zacatecas, y le preguntabas, oye, ¿ya pasaste por ahí? Y él te decía, sí, fíjate que vas a encontrarte un cruce, ahí hay una tiendita así, hay un edificio de esta forma, vas a dar a la derecha, agarras el libramiento. Entonces, era la forma, si bien teníamos esos mapas gigantes que decían cuáles eran las rutas carreteras, pues en su momento la forma de estar validando si ibas bien en tu planificación de viaje, pues era a través de estos radios de onda corta para estar preguntando. ¿Cómo lo hacíamos cuando no teníamos esos radios? Pues llegábamos de repente a algún lugar, a alguna tiendita y le preguntábamos, oye, voy para tal lugar, ¿voy bien? Todo eso pues desapareció, y ahora a través de la tecnología y de toda esta información que estamos teniendo y que estamos enriqueciendo como usuarios día a día, pues nos hemos encontrado que podemos ya planificar los viajes a nuestros lugares preferidos. Podemos no solamente tener una ruta, sino en su momento tener múltiples rutas que nos permitan todavía tomar la decisión de cómo lo queremos hacer y cómo queremos vivir esa experiencia de viaje. La otra parte que nos permiten estos mapas es las notificaciones, y ahí es donde juega un papel muy importante lo que llamamos los mapas en tiempo real, donde si tú vas por un camino, una carretera, de repente, si hay un accidente a ciertos metros o kilómetros, te notifica y todavía te dice que hay una alternativa para poder mejorar como tal tu experiencia y puedas tomar una ruta alterna para evitar ese congestionamiento. Y si ya estás en el congestionamiento, pues te dice cuáles son las formas de cómo poder salir de ese congestionamiento para llegar a tu lugar que estás buscando. Y la otra es que es personalizable. Ya estos mapas tú puedes definir qué quieres saber, qué no quieres ver. ¿Por qué? Porque ya es tanta la información que se abstrajo, como les comentaba, y repito mucho eso, y te les voy a decir por qué, de llevarlo de estos átomos que estamos interactuando, bits, que se generan muchas capas de información que muchas veces no necesitamos todas. ¿Qué son esas capas? Como ya lo hemos visto, desde el tráfico, desde el tema de comercios, organizaciones, edificios, temas culturales y muchos más que hemos estado analizando, ciclovías, y eso es muy importante porque al final del día tú puedes personalizar también qué es lo que quieres ver de todo este universo. Muchas veces cuando vamos en la calle omitimos mucha información. Entonces cuando vas en estos mapas, pues también de la misma forma puedes omitir cierta información que se puede estar generando o que puede estar ya como tal definida en uno de estos mapas. La otra parte que podemos tener es toda la información, y esto ya más a un tema empresarial o un tema de pymes que tienen rutas, que hacen entregas. Tenemos ahora sí que la información desde el momento que se carga un camión de nuestro depósito warehouse, lo llevamos hacia una ruta, llega a la sucursal, de la sucursal hasta que llega al consumidor, y toda esa información la podemos estar analizando. Si bien al final del día la podemos visualizar en un mapa, no deja de ser información que también la podemos visualizar en otro tipo de sistemas, como son sistemas estadísticos, para determinar ahora sí que no solamente una ruta, sino un conjunto de rutas, cuáles son los tiempos de desplazamiento, historiales que se están generando, y de esta manera pues también hacer la toma de decisiones de cómo podemos eficientar estas rutas, horarios, desplazamientos que se puedan estar, y es una planificación de rutas pues más eficientes. Entonces es algo que está muy interesante, donde la información como tal antes pues la tenías y la compartías boca a boca, persona a persona, como estoy comentando en este tema de los radios de onda corta. Ahorita la información ya está ahí accesible, pero también la información que tú generas en esa experiencia de viaje, en este caso como empresa, tú la puedes obtener o tomar para hacer otra planificación. Y lo mismo, si ahorita tú entras y vas a generar una ruta, tu camión en su momento puedes determinar la velocidad en la que va, si en su momento tuvo una parada, cuánto tiempo está parado ese vehículo. Entonces, toda esa información la puedes estar obteniendo para generar métricas, gráficas y, en este caso, la toma de decisiones para, como tal, estar cada vez mejorando, perfeccionando esta información. Si antes, cuando tú salías de alguna manera en viaje, era muy incertidumbre, muy, como se les digo, si bien había una mediana certeza, la incertidumbre era muy alta en el sentido de qué te ibas a encontrar hacia adelante. Ahorita, con toda esta información que se está generando en tiempo real a través de los mapas y la colaboración de todos los usuarios,
sabes que hay una carretera cerrada, sabes que puedes tomar otras rutas, entonces toda esta información puede ser muy relevante a la hora de estar de disminuir como tal tu curva de incertidumbre, reducirlo un poquito más, optimizar los tiempos y por lo general tener menos costos, ¿no? Esa es una parte de lo que vamos a hacer. Y no solamente las empresas, nosotros lo hacemos al día a día, cuando vamos a salir a algún viaje, nos sentamos, entramos a este mapa, a Google o cualquiera que sea de las empresas que les gusten a ustedes utilizar sus servicios y empiezan a planificar cuáles son las rutas, dónde puedes llegar hasta comer. Entonces, toda esta información que se está generando pues nos permite esta toma de decisiones. Hay una parte que si usted la ha escuchado muchísimo, seguramente porque ya está en el día a día de todas las carreras, porque al final del día es una tendencia, una mega tendencia que está dando, que es este Internet de las cosas. ¿Cómo sucede que nos damos cuenta o estos mapas en tiempo real tienen esa información? Pues es a través de eso, de tener muchísimos miles, millones de dispositivos generando información y conectándose a través de aplicaciones a servicios, y a partir de esos servicios tenemos pues toda esta información, ¿no? Sabemos, nos gusta ahorita, ya compartimos cuando andamos en bicicleta cuál fue nuestra ruta, si vamos a correr, bueno, en mi caso, pero si sales a correr o a caminar, pues cuál fue los kilómetros que recorriste. Las ciudades como tal cada vez están empezando a implementar un poquito más de dispositivos, esto que se llama las ciudades inteligentes, donde ya tienen cámaras, pero que como abstraen la visión del contexto y pueden obtener información de vehículos, peatones, desplazamientos, cantidad de vehículos. Y nosotros como usuarios alimentamos también todos los servicios que son gratuitos como Google Maps, Blink, entre otros, donde al final del día, con el simple hecho de tú tener instalado Google Maps, cuando tú le das ahí a la palomita de que aceptas que esté mandando información y los términos y condiciones, pues de alguna manera cuando tú abres la aplicación estás mandando la información, y esa información al final es la que nos puede decir que hay mucho tráfico en una avenida. En base a sistemas predictivos te puede decir que aparentemente hay un choque. Muchas veces nos aparece que ahí hay un choque y cuando llegas ya no ves nada. Es porque los sistemas predictivos empiezan a jugar un papel muy importante en decir, posiblemente hay un choque, pero en base a los comportamientos que se están generando por parte de la información que está llegando a estos sistemas. Entonces, es muy importante el rol que juegan todos los dispositivos, porque al final del día miden altitudes, oscilaciones, en este caso, ¿qué otra cosa pueden medir? La parte de distancias, temperatura. Entonces, todos estos dispositivos al final del día están generando información, y lo que estamos haciendo con los mapas es tener un lienzo, como se los comenté al principio, donde podemos verter toda esta información, y esta información al final del día empieza a generar estos mapas en tiempo real, estas visualizaciones. ¿En qué más nos está ayudando ahorita? Pues tenemos la parte de autos autónomos, que a partir de GPS podemos estar viendo cómo están navegando, y también ellos obtienen esa información geoespacial para poder determinar por dónde, cuáles son las rutas más eficientes en las que se están desplazando. Es muy importante entender en esta parte que pues más allá de solamente el GPS, intervienen otros factores que seguramente los van a tener que vivir ustedes en su carrera, porque cada vez va a haber más información que se puede generar por tema de cámaras, de radares lunar, que van abstrayendo como tal lo que está afuera, obtienen la información, y a través de sus modelos de inteligencia artificial pueden determinar si esa información que están abstrayendo es una persona, es un letrero de velocidad, es una calle, es una vuelta, es un semáforo, y toda esa información al final del día la están como tal procesando para generar o determinar la experiencia de desplazamiento que va a tener o de manejo que va a tener. Esta parte es muy importante que la empecemos a revisar, porque pues al final del día todo esto también viene a llevar en el tema de cómo aprovechar ciertos desplazamientos para obtener información, ¿no? En algún momento yo recuerdo que había un proyecto donde se iba a generar, para poder tener al día cómo estaban las calles de una ciudad, no era necesario como
tener ahora sí que comprar una flotilla de vehículos y entrar en toda la ciudad. Lo que estábamos en su momento viendo es cómo es una alianza estratégica con la empresa que tiene el sistema de entrega de insumos más grande en esa ciudad. Podría ser, no sé, a lo mejor Bimbo, Parcel, cualquiera de ellas, y cómo puedes generar una eje estratégica para poder instalarle una cámara donde mientras están haciendo sus recorridos, están obteniendo toda esa información de las calles y a través de modelos predictivos podías ahora sí en un mapa en tiempo real determinar dónde hay baches, dónde las calles ya están pavimentadas, no están pavimentadas, y obtener toda esa información en tiempo real para poder estar tomando decisiones de dónde tienes que implementar mejoras. Que bueno, son formas de cómo tener actualizada la información de tu sistema utilizando ya todas estas empresas que en su momento están generando ya rutas por todas las ciudades y que en algún momento pueden generar alianzas estratégicas, ¿no? Al final del día, compartir los recursos o colaborar en el tema de recursos. Otra parte bien padre que viene con otra de las megatendencias muy interesantes que están impactando el tema de los mapas, y te digo, estos mapas en tiempo real es la realidad aumentada, donde pues ya vamos a poder, o digo, ya ahorita están muchas versiones, donde ya puedes estar visitando ciudades pues a través de realidad aumentada. No dudo que en próximas versiones y dependiendo ya de la reserva de datos personales y todo esto, de cómo se puede trabajar esa parte, podamos tener conexión casi en tiempo real de las ciudades a través de satélites para poder terminar, hacer una visita, pues ahora sí, de lo que está sucediendo exactamente en ese momento sobre la ciudad, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que se está viendo. ¿Y por qué platicarles todo esto en el contexto de mapas? Porque seguramente ustedes cuando les toque presentar un proyecto, les toque estar desarrollando algún proyecto en alguna empresa, pues van a tener que tomar estas tendencias que están teniendo para poder crear proyectos innovadores o proyectos disruptivos si se da, con temas de emprendimiento. Si ustedes fuera de una empresa quieren empezar a trabajar con algo, pues tomar en cuenta cómo se puede aplicar toda esta información o los mapas como visualizadores en tiempo real de información. Otra parte muy importante son los mapas colaborativos, esos mapas que mientras vas corriendo le tomas una foto y le dices, mira que aquí encontré este restaurante, y lo subes y se empieza a crear comunidad. En el tema de desastres naturales, como ha sucedido, ¿no? Creo el último temblor, de repente hubo asociaciones que empezaron a crear un mapa y empezaron a generar donde podías tú tener, en este caso, centros de acopio en toda la República Mexicana. No fue gobierno, no fue algo así gigantesco, sino que fue la misma sociedad la que se organizó, creó un mapa colaborativo, donde si en Ocotlán yo me daba cuenta que existía un centro de acopio, por ejemplo, en DIF, entonces yo me encargaba de subir a ese mapa colaborativo que ahí había un centro de acopio. Si bien estos mapas colaborativos trabajan a través de la buena voluntad de las personas, pues también llega un momento donde se empiezan a generar, cuando estos mapas tienen éxito, ya procesos de verificación de información para determinar qué en realidad está sucediendo. Y que ustedes lo han visto cómo se hacen esos procesos, ¿no? Cuando de repente tú vas y visitas algún lugar, de repente uno te pregunta, ¿este lugar abre de tal a tal horario? ¿Este lugar tiene acceso a discapacitados? ¿Por qué? Porque de alguna manera utiliza a la misma comunidad estos servicios para verificar que la información que tú diste de tu negocio es real. Entonces, hace una evaluación entre los mismos visitantes para determinar qué es la información que tú le estás proveyendo a este mapa colaborativo está haciendo real la información que está a través de la misma colaboración con los que visitamos esos lugares, ¿no? El tema de cultura e historia, me ha tocado ver temas en Guadalajara. Hay una comunidad, la Data Lab, que está trabajando con datos abiertos, y estos datos abiertos pueden ser desde información que está generando a través de la ciudad, y cómo la explotas y haces visualizaciones. Esas visualizaciones puedes tener hasta en mapas. Hay otras iniciativas también en el Estado de México, Ciudad de México más bien, donde ya hay colectivos que se encargan de estar actualizando el inventario cultural y histórico como tal, desde que lo que son edificios, y estarlos publicando en este caso, en estos mapas colaborativos,
Y de ahí se generan lo que le llaman bases de datos abiertas, y estas bases de datos abiertas pues, las puede obtener cualquier otro sistema de visualización de mapas para poder publicar esta información, y eso pueda generarte pues más valor como usuario de esas plataformas. ¿Qué es generar valor? Pues al final del día es que si yo entro a una plataforma y voy a tener un viaje a Guadalajara, pues aparte de que me resuelve cuál es la ruta, también me puede resolver en esa misma aplicación dónde pudiera comer, qué pudiera visitar, qué lugares son históricos o qué lugares son muy turísticos. Entonces me va generando más valor agregado esa aplicación como tal. La parte del comercio, ya muchas veces nosotros pues entramos allá a estos mapas y les ponemos no sé, algo tan sencillo como, no sé, pizzería o barbería, y nos muestra la información de las barberías. Google no lo hace, lo volvemos a decir, es la colaboración, el mismo comerciante va y da de alta, o un usuario que estuvo ahí, da de alta que estuvo en ese lugar, y como se los comento, a través de la colaboración, Google y sus modelos empiezan a determinar, o Bing en este caso, de Microsoft, empiezan a determinar si esa información que tú diste de alta, pues en realidad es verídica a través de la experiencia y de nuevos usuarios. Y pues un tema de seguridad, digo, afortunadamente Ocotlán no hemos llegado a ese tema, pero en el tema de ciudades muy grandes, pues ya hay mapas colaborativos donde pues ya hay zonas a las cuales pues ya tienen ahí mapas donde generan el tema de seguridad. Sé que se están haciendo muchos esfuerzos, pero sabemos que aún así tenemos como ciudad que estar trabajando en esta parte para poder colaborar en cómo tener esta información también en su momento actualizada. ¿Qué estamos haciendo o qué se está viviendo con todo este mundo de mapas? Pues estamos revisando que se están generando mapas de la información de la ciudad, o abstrayendo toda esta información, temas de salud, ¿no? Ahorita que vemos el tema de coronavirus, podemos ver en tiempo real cómo se iba dando, ¿no? Cómo iba desarrollándose esta pandemia, el tráfico marino, aéreo, ciberataques, espacial. Es algo que de verdad me genera mucha sorpresa verlo, y lo podemos empezar a ver de una manera muy gráfica, ¿no? Donde ahorita en este momento pues nosotros estamos muy contentos, volteamos a los lados y pues vemos que está un mundo maravilloso, pero ya cuando empezamos a entrar a este tipo de aplicaciones, si el internet me lo permite, pues podemos empezar a ver cómo la realidad es que tenemos el espacio aéreo ahorita a full. En tiempo real podemos estar viendo cómo están los aviones. Tú puedes ver hasta el número de vuelo del avión y cómo está nuestro cielo ahorita en este momento. Toda esta información es como lo estamos utilizando, y como se les decía, hay dispositivos que se están conectando a satélites para que lleguen a estos datos, a servidores, interpretan la información, y a través de los mapas podemos generar estas visualizaciones. Entonces, si bien ahorita esto es lo que está sucediendo, ven cómo está funcionando. Claro que si hago zoom se empieza a ver cada vez un poquito más libre, pero es como está ahorita que tenemos nuestro cielo, ¿no? Y es muy importante, yo ya lo utilicé, este tipo de servicios, digo, cuando han tenido que venir familiares de fuera, me dan el vuelo, entro, lo reviso y sé exactamente a dónde van, y eso me permite en su momento decirme si ya me voy al aeropuerto, no, otra vez, me sirve hasta para la planificación en su momento, para saber si el vuelo está cerquita o está atrasado, o si me voy ya al aeropuerto a recogerlos o no. Entonces, es algo muy interesante que se está viendo, que lo podemos empezar a utilizar, y seguramente ustedes, pues va a ser el día a día de lo que van a tener que hacer, tomar datos, estos datos representarlos muchas veces en mapas con sistemas de analytics o de analíticas, para poder en su momento tomar mejores decisiones en cómo están distribuyendo, en este caso, tiempo, desplazamiento o rutas. Entonces, es muy importante lo que está sucediendo. Podemos ver cómo está ahorita Ciudad de México más cargadito ahorita de vuelos, y toda esta información nos puede estar generando temas muy importantes. La otra parte, que seguramente ya lo vieron también, es como ahorita hay mapas en tiempo real que nos permiten ver cómo está el tráfico, como si ya vimos ahorita cómo está nuestro cielo, pues también cómo está nuestra parte de los océanos. Si vemos aquí estamos aquí en el canal de Panamá, que es el
base de muchas de la logística del mundo. Entonces, es muy importante cómo este tipo de sistemas se están generando. Si yo le doy clic a cualquiera de ellos, me va a aparecer información de cómo está generando, y por lo general, como les decía, si bien hablamos que son mapas en tiempo real, siempre hay un delay. Él está diciendo que igual su última posición la generó hace 20 minutos. Digo, siempre es costoso, es otra parte muy interesante. El tener información tenemos que revisar, porque estar todo el tiempo generando información a nuestros servidores, todo eso es almacenamiento, procesamiento, y en su momento es costoso para los temas de infraestructura. Pero al final del día nos da una muy buena referencia de cómo está ahorita pasando o sucediendo cómo están nuestras aguas, nuestros mares, nuestros océanos en este tema de información, ¿no? Si es un barco pesquero, si en este caso es de tanques, y bueno, ahí todo lo que podamos estar generando, la capacidad de ese barco. Entonces, toda esta información la podemos generar, y todavía hay algunas formas o herramientas de medición. Aquí nomás es registrarte para que se activen los demás layers, pero toda esta información te puede servir. Entonces, si se fijan, tenemos mapas en tiempo real de cómo está ahorita nuestro cielo, y cómo tenemos ahorita nuestros océanos. Y en esta parte que estamos hablando de tecnología, también se están utilizando los mapas para determinar también cómo va el tráfico en temas de internet. Pero más allá de esto, estamos creando mapas los cuales nos pueden permitir ahorita cómo está la tendencia de ciberataques. Podemos ver cómo están funcionando los ciberataques en tiempo real en nuestro mundo, cómo en este momento están atacando los tipos de ataques que se están dando, cómo, dónde se están generando más. Digo, ahorita está muy tranquilo, pero el día de ayer en la noche, bueno, digo, entro seguido, estaba con ganas. Parece que México hoy nos tiene muy tranquilos. Yo creo que se cayó el internet, no sé qué ha pasado para los que nos atacan por lo general, pero muchas veces también aquí en México tenemos muchísimos ataques a ciertas dependencias o ciertas empresas que tienen sedes aquí en México, ¿no? Entonces, aquí estos mapas, que es lo mismo, están obteniendo datos. Esos datos los están interpretando a través de estos sistemas de analítica, y después nos los presentan en un sistema de visualización de mapa, que es una forma muy sencilla de cómo nosotros puede ser accesible para nosotros entender lo que está sucediendo, ¿no? Y podemos ver aquí cómo es donde están generándose muchos ataques, y de dónde vienen esos ataques o hacia dónde van, ¿no? Ahorita creo que traen como que no sé qué haya pasado aquí en esta parte, pero pues como que los traen bien entretenidos, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo ahorita en el tema de este espacio abstracto que no existe. Si bien el cielo ahí están los aviones, el mar, ahí están los barcos, este es un mundo abstracto que se basa 100% de manera digital, y del cual también lo podemos representar. Si bien no podemos ver los de estos megas viajando aquí, pero sí los podemos abstraer de esta manera para crear visualizaciones abstractas en un tema geográfico espacial, para poder determinar lo que está sucediendo. ¿Qué otro tipo de temas estamos viendo? Pues algo muy interesante, que es, podemos tener mapas de cómo están las coberturas en tiempo real. En este caso voy a entrar a una empresa que es muy conocida, y que tú puedes ver en este momento cuál es la cobertura que está teniendo sobre sus servicios, y de esa manera saber si te conviene otra vez planificar la toma de decisiones. ¿Compro cuál es el servicio que voy a tener? ¿Cuál es la cobertura que tiene ese servicio? Pues no tienes que andar inventando. Entras directamente, agregas, ya porque está en todos los mapas, entras y generalmente vas a poder ver cuál es la cobertura que se está teniendo, en este caso en la 4G, ¿no? Digo, hay más antenas, pero aquí te lo está diciendo, y te puede decir cuál es la cobertura que tienes. Este es en el caso de que en algún momento quieras tomar la decisión de cualquier servicio. Todo esto son información que ya tenemos y que te va a servir. Ahora tú me vas a decir, está muy padre, ¿y en qué me sirve a mí para el tema de logística? Bueno, está muy interesante la situación de que los GPS, casi todos, digo, los que me ha tocado ver, se conectan a través de un chip. Ese chip se conecta a una de estas celular, a una nodo celular de esta red celular, y como tal
tú tienes que determinar en base a la ruta que vas a tener, cuál es la que tiene mejor cobertura. ¿Por qué? Porque pues, se va a estar comunicando. Aunque ahorita todos esos chips son multi de este servicio, o sea, se conectan a cualquier cédula que tienen, pero al final del día te puede servir hasta para tomar ese tipo de decisiones, el saber cuál es la cobertura que se está teniendo. Y más allá de solamente tener una cobertura, hay quienes han trabajado en mapas, hay mapas abiertos, que son iniciativas como OpenSelling, que estos han estado trabajando en cómo tener la información de todas estas redes celulares y poder tenerlas en un mapa para poder determinar, en este caso, por ejemplo, cuáles son los lugares donde ahorita, por ejemplo, estoy en Ocotlán. Si te fijas, aquí me está diciendo que tiene UTMS, los Ls son light, y aquí me puede decir hasta cuántas antenas hay de cada una, en este caso en Ocotlán, y esto, como se los comentaba, al final del día, son datos que tú puedes obtener. Si me muevo un poquito, pues vamos a ver que está, pues ahora sí que súper bueno. Y si se fijan sobre las carreteras, también hay nodos de estas redes celulares, y si tú entras aquí, en este caso a Guadalajara, pues estamos súper llenos de estos nodos, y está muy interesante toda esta información, porque, como se los digo, se puede utilizar toda la información que se está generando en los nodos para poder tomar información y tomar mejores decisiones. Hace unos meses me tocó estudiar un caso de éxito que tuvo en ese momento la Feria del Globo de Guanajuato, que en un trabajo en conjunto con Movistar hicieron un trabajo de determinar esa información. Cuando estaba la Feria del Globo, empezaron a obtener toda la información de todos los celulares de que se conectaban a estas cédulas. Entonces, si se fijan, ahí a lo mejor ellos tenían esta vialidad y se empezaban a conectar y todos esos datos los empezaron a generar con la finalidad de obtener datos para saber cuáles eran los horarios que más se congestionaba el ingreso hacia esa ciudad, y en específico al área donde está la feria. Y de esa manera, con esos datos, poder determinar en qué momentos iban a crear estrategias las cuales les permitieran generar, pues, ¿cómo lo podríamos llamar? Operativos de tránsito, y poder determinar cuántos elementos se podían generar, y también qué rutas alternas podían empezar a ofrecerle tanto a los visitantes de la feria como a los mismos ciudadanos que ya tienen su día a día, ¿no? Y de qué manera no entorpecer a través de estos datos el día a día de una persona que amanece, va y trabaja, y que a lo mejor no tiene interés de ir a la feria, pero también cómo mejoraba la experiencia de los visitantes. Entonces ya sabía cuáles eran los horarios en los que mayormente llegaban gente del norte de la República, del sur de la República, del este oeste, y esas vialidades las tenían preparadas en esos horarios para generar una mejor experiencia a través de la información que estaban generando. Y esta información la empezaron a utilizar en tiempo real. Digo, al principio del primer análisis, no sé si obtuvieron la información de 1 o 2 ediciones y de estos datos para obtener la primera información, pero poco a poco empezaron a generar estas mejoras. Entonces, ustedes mismos en su momento va a llegar el que tienen que no solamente pensar en algo, sino en una sola forma de cómo resolver esas problemáticas que se van a enfrentar, sino cómo empezar a obtener toda esta información que ya se está generando día a día, y cómo podemos llegar a este tipo de empresas de información para generar esas colaboraciones, o ver estos casos de éxito para ver de qué manera podemos también nosotros aprovechar esa información que ya está generando. Entonces, aquí en Guadalajara, si se fijan, nos está diciendo cómo están. Es muy bueno en temas de cobertura para saber cómo está funcionando. Aquí no me dice de qué compañía es, solamente me dice que hay infraestructura y qué tipo de infraestructura tenemos. Y eso lo podemos hacer en todo el mundo, poder revisar esta información en todo lo que está sucediendo. Digo, esta información que es abierta, que está en todo el mundo, y que cada vez que hay una modificación, pues automáticamente la podemos ver. Entonces, si se fijan, ya tenemos mapas aplicados en tema del vuelo, mapas aplicadas en el tema de sistemas marinos, en este caso de cómo están nuestros océanos, mapas de esto que no podemos ser tan tangible, pero ya lo podemos abstraer y representarlo
en un entorno geográfico, geoespacial, el tema de las células, y pues parecería que hasta ahí todo está muy padre, pero todos sabemos que ahorita ya estamos viviendo un mundo donde estamos con el tema de los viajes espaciales y pues sí, aunque parezca imposible, digo no imposible, digo aunque parezca increíble, pues ya también tenemos mapas donde nos dicen cómo está ahorita nuestros satélites. Y esa información yo creo que es muy importante porque poco a poco no dudo que en algún momento, no sé si me toque verlo a mí, pero yo creo que vamos a tener ya el tráfico también espacial y en su momento saber si vamos a colapsar. Todos esos puntitos que se ven no son estrellas, son satélites que están ahorita orbitando pues sabes que en el espacio alrededor de la Tierra. Cada vez que yo me pongo sobre un puntito, pues me está diciendo cómo es su órbita que está generando. Aquí hay grupos, por ejemplo, pues podemos ir a todos los que son GPS, si se fijan cómo genera esta malla como atómica, no sé, bien padre. Estos están orbitando. Si yo le doy clic a alguno de ellos, me muestra cómo está orbitando y al final del día también, esos datos que me dice el primero, el apogeo, si está lo más lejano que va a estar de la Tierra, que en este caso orbita de la Tierra, perigeo, que es lo más cercano, pues lo más lejano, lo más cercano, la inclinación como tal que está teniendo, en este caso, la órbita que está generando, la velocidad, la altitud. Entonces, aquí esta información nos puede, te digo, ya está generándose, ya sabemos lo que tenemos en el espacio, aunque parece que no tenemos, pues, no sé, vivimos activo, todos estamos felices, volteamos a los lados y vemos arbolitos y carritos, bicis, gente, pues al final del día, así como lo estamos viendo, tenemos esos mapas están siendo utilizados para poder tomar decisiones y entender cómo está moviéndose el mundo en muchísimos sentidos, ¿no? Estos grupos, también están los Iridium, que es otro grupo que creo que se lanzó, digo, no soy muy experto en esta parte, pero creo que fueron por el tema de la Segunda Guerra Mundial o algo así. El tema era generar una de esta red que como tal supliera a lo que hacían antes para comunicarse, que mandaban señales a la hidrosfera y la rebotaban para comunicarse. Entonces creo que Estados Unidos quiso generar así como una red así que solventar esa hidrosfera y a través de los satélites pues, poder mejorar sus comunicaciones. El Iridium creo que era por el tema que eran 70, creo que nomás se lanzaron 66, pero después de esta se hizo como que otro lanzamiento, sí no tengo idea, la de Iridium 33, pero se me hace muy interesante el cómo está funcionando también, cómo se están utilizando estos mapas, los de SpaceX, que todos los conocemos. Voy a entrar al de Iridium de 33, digo, se me hizo impresionante esta red, ahora sí que impresionante cómo orbita, ¿no? Cómo son sus órbitas que está generando sobre la Tierra y cómo está, en este caso los podemos ver en tiempo real, llámese el tiempo real relativo, ¿no? Entonces podemos generar esta información. Y bien, los SpaceX, que se me hizo muy interesante, donde sus satélites como tal orbitaban de una manera más extraña, tenían su red un poquito no tan uniforme como pudimos ver ahorita los GPS. Ellos estaban en un sentido, sus órbitas están más interesantes, son los SpaceX. Cómo generan esas órbitas, no son tan uniformes como ahorita lo vimos. Y bueno, seguramente a ustedes les tocó ver aquellos que llamamos que los Morelos, ¿no? Y que muchos dicen, pues tenemos Tejano Morelos 1, 2, 3, bueno, pues esto es lo que está generando, que tenemos los Morelos en 1, 2, 3 y algunas otras versiones que están como tal orbitando. Si nosotros entramos aquí, muchas veces en los lanzamientos no solamente se lanza un solo satélite, hay veces que se lanza más de uno. Aquí podemos ver hasta en ese lanzamiento cuáles son los que se mandaron, que fue el Morelos 3 y el Atlas 5 Centauri RB. Entonces, esta información nos permite estar teniendo, pues ahora sí, a través de estos mapas y de cómo abstraemos toda la información que se nos estaba comentando, cómo tomar decisiones. Si ya bien, otra vez, tenemos el cielo,
tenemos nuestros océanos, ataques, en este caso mapas de nodos celulares, y cómo ahora ya empezamos a tener también esta información espacial que nos permite saber qué es lo que está sucediendo en varios de los lugares. Seguramente, y esperemos que algunos de ustedes sean los que les toque estar generando, pues ahora sí, esa línea de suministros hacia las próximas estaciones que tengamos en la Luna, en Marte, y que pues seguramente ustedes van a tener que utilizar toda esta información para poder determinar esos datos. Entonces, se me hace muy padre el cómo poder tener toda esta información. Le digo, soy amante de la tecnología y me emociona mucho cómo puedes tener toda esta información y cómo, independientemente de la carrera en la que tú estés, pues llega un momento donde es básico que empecemos a entender todos estos conceptos, si bien no es necesario que seamos expertos, pero sí cómo podemos empezar a obtener toda esta información para poder, a la hora que presentemos nuevos proyectos, a la hora que si es un proyecto escolar, pues ya lo empecemos a alinear sobre estas tendencias que están en el mundo real, que están generando. Es muy padre ver todo esto, y también se los digo, en estos sistemas que, si mal no recuerdo, los TMS, que son sistemas de gestión de transporte, pues nos vamos a ir a algo más sencillo. Digo, ya vimos hasta el universo, pero hay plataformas muy básicas o muy padres como esta plataforma que es abierta. Tú puedes comprar, para que empieces a jugar con esto, puedes comprar hasta un GPS económico de 500 pesos, de 1000 pesos, conectarlo a tu motocicleta, a tu bicicleta, no sé, para generar electricidad, y empezar a comunicarlo y utilizar este tipo de plataformas donde tú puedes dar de alta aquí estos sistemas y que te permiten generar, pues, información. Esto se los comento en el tema de cuando ya lo empiecen a aplicar sus proyectos de líneas de suministros y cadenas de valor y todo eso, ¿no? Que ustedes ven, que la verdad no soy experto en eso, pero que en algún momento nos toca ver, porque en la parte de desarrollo de software, pues te toca hacer sistemas para diferentes índole, ¿no? Entonces, diferentes contextos. Hay temas donde tú puedes trabajar. Bueno, ahorita creo que estoy en Europa. Digo, déjenme ir acá a nuestro municipio, que es donde en su momento hice algunas pruebas. Les comento que estuve en la área de innovación gubernamental, y la intención de este proyecto era dar de alta todas las de estas rutas de camión, y sobre eso que los ciudadanos se conectaran a través de WhatsApp o de Telegram a un boot para que nos compartieran su ubicación, y en base a eso, cuando el camión estuviera a lo mejor a 20 metros, 50 metros, te notificara que el camión de la basura está por pasar, ¿no? Entonces estábamos haciendo un proyecto así muy interesante, por eso tengo esta información, donde también había muchos lugares que nos decían que el camión no pasaba. Entonces empezamos a hacer estos checkpoints, que le llamamos georreferencias, que estos sistemas te permiten en su momento, cuando el camión llegaba y entraba a Plaza San Felipe, pues te notifican, ¿no?, que ya entró. Entonces, todo esto te sirve en su momento para cuando tú tienes un sistema de distribución y tiene que llegar a ciertos nodos, pues tú generas esos cercas para determinar si ya están llegando, si no han llegado, si entraron, no entraron, se detuvieron. Y también estos sistemas te permiten generar rutas, los cuales, si se salen de esa ruta, te notifica. Desde aquí puedes apagar el camión, desde aquí puedes bajarle la potencia al motor para un tema de algún robo, ¿no? Entonces, puedes estar tomando datos de cuáles son la forma en la que está manejando, si tiene un buen manejo o un mal manejo, como tal en este caso. Y en este caso, otra volvemos a la parte de los dispositivos. Puedes generarle muchos dispositivos de combustible, de velocidad, oscilómetros, toda esta parte, para poder determinar el buen manejo, ¿no? Puedes crear las rutas que se habían comentado, reportes, y algo muy importante, que cuando tú das de alta una unidad, lo que les comentaba, si bien no es tiempo real, tú puedes determinar cada cuántos segundos tiene que estarme notificando como tal la posición del camión, para que en ese mismo mensaje me notifique velocidad que está teniendo, si se detuvo el camión. Entonces, es muy divertido esta parte, donde tú puedes estar desde ahorita sin necesidad de llegar a una empresa y que te empieces a utilizar sus temas. No te registras, ni tienen costo, y puedes conectar ya un GPS económico hasta de 200 pesos y poner un chip, 50 pesos de saldo, y empezar a ver cómo funcionan todas estas plataformas y qué información te pueden estar generando.
pero es muy interesante lo que puedes hacer con esto, desde los permisos, desde los mensajes que se pueden generar y también hasta cuáles las alertas que les decíamos ya es customizable desde que en qué momento puedes lanzar y cuáles son las velocidades que tiene que tener ese vehículo y si las aumenta, si las supera, qué es lo que tiene que hacer como tal. ¿Por qué se los comento? Porque todo este sistema, porque al final del día, si se fijan, la forma más fácil de cómo verlo es a través de un mapa, ¿no? Y de cómo generar toda esta estructura o toda esta logística o todas estas rutas, pues lo más fácil es ya visualizarlo en un mapa de cómo está generándose toda esta información, aunque ciertamente por detrás son datos duros que pueden ser latitudes, longitudes, números, direcciones, pero al final del día son valores numéricos que viajan a través de toda esta infraestructura que ya vimos, de satélites, de internet, todo esto, y se concentran en estos sistemas que ya tienen la capacidad de interpretar esa información y podernos ayudar como herramientas, ¿no? Entonces, es muy padre esta parte, que lo vayan viendo desde ahorita, que lo vayan utilizando y que creen sus propios mapas en tiempo real de lo que está sucediendo del día a día a la escuela, ¿no? Y temitas así que les pueden empezar a generar. Antes de terminar, quiero comentarles que todo esto que estamos platicando no es nada más que estar analizando cualquiera de las carreras, de los proyectos que están viéndolo. Les recomiendo muchísimo, pero muchísimo que desde ahorita ya lo hagan, empiecen a revisar cuál es la tendencia al 2030 o megatendencias al 2030. ¿Qué es esto? Hay empresas que ya están trabajando en cómo innovar, en cómo generar nuevos proyectos en base a estas megatendencias. Una de ellas, digo, para que la vayan entendiendo, es la adición de manufactura, que es la impresión 3D. Vean qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están haciendo, independientemente si esto va a impactar con ustedes o no, y les voy a decir cómo sí. Ahorita en este momento, en esta tendencia de que estamos llevando de la nueva normalidad de que estamos llevando todos estos átomos a bits, llega un momento donde ahorita hay empresas, y ya lo hacen, y va a ser mayor, donde simplemente ya lo que hacen es, en vez de que mandarte la piececita de la base de tu iPhone, o de tu Samsung, o de esta computadora, lo que hacen es de que ya vas a entrar a la página, vas a poder pagar a lo mejor por $5 el diseño, lo vas a descargar y lo vas a imprimir. ¿Por qué? Porque las impresoras 3D están haciendo tan accesibles que muchas veces ya vamos a tener todos, así como en su momento tuvimos una impresora de tinta, de chorro de tinta, o una impresora láser, vamos a tener también impresoras 3D, donde vas a pagar como tal ese diseño y solamente lo vas a imprimir. Esto se imaginan cuánto va a reducir de costos de logística, de transportación. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer eso, lo vamos a mandar a bytes, lo va a llegar a tu casa en bytes, lo vas a convertir, tú mismo lo vas a transformar en átomos. Entonces es importante. ¿Y qué viene mejor conectado con el tema de la customización de la información? Esa pieza ya le puedes imprimir tu nombre, lo puedes imprimir en el color que tú quieras, y al final del día viene con la garantía de que es exactamente la pieza original, ¿no? Entonces, pero lo vas a poder customizar, que es una mega tendencia que también se va a estar dando. Entonces, imagínense lo que está sucediendo ahorita con esto. Yo ocupaba una base para mi computadora, y ¿qué hice? Entré, busqué la que más me gustaba, la descargué y la puse a imprimir aquí en una impresora 3D, y pues ya con eso no tuve que esperar a que me llegara por estafeta, ni que me llegara por ninguna de estas compañías, ni tampoco tuve que esperar una semana para poder tener mi base de computadora, para poner la computadora en soporte, sino que ahí mismo ya lo tuve, fueron 40 minutos de impresión, ¿no? Entonces, estos temas, por eso les digo que los empecemos a analizar, porque seguramente les van a empezar a hablar de en qué se tienen que empezar a especializar también en su carrera, porque todo esto va a abrir los empleos del futuro, que es otra megatendencia que se está generando, ¿no? La fuerza del futuro. Ahorita los baby boomers están yendo, y entonces ustedes se tienen que estar preparando para esta parte. El Internet de las cosas, que es lo que hablamos todo este tiempo, cómo van a haber millones y millones que ya existen de dispositivos conectados a sistemas en cómputo en la nube que están interpretando esa información, y que podemos de alguna manera poder hacer representaciones geoespaciales. Entonces,
Les pido muchísimo, analicen estas megatendencias, revisen lo que está sucediendo en todos estos ecosistemas y si están estudiando y tienen ese tiempo, todos los proyectos que hagan de aquí en adelante, busquen alinearlos a estas megatendencias porque les va a ayudar para investigar, conocer y prepararse para los empleos del futuro o del presente que ya se están generando. Si hay alguna pregunta, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por estar esta tarde con nosotros, por esta conferencia tan enriquecedora para toda la comunidad tecnológica. A continuación, vamos a mencionar algunas preguntas que se han estado generando en la parte del chat del Facebook. Voy a leerlas, Ricardo, para que nos hagas favor de contestarlas. La primera pregunta dice, ¿cuál es la principal ventaja de utilizar un mapa en tiempo real para los ingenieros industriales? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que se puede dar. Ahora sí que, mira, en este sentido, no sé sobre qué proceso, pero yo lo que he visto en algunos momentos que nos ha tocado estar trabajando es cuando se tienen múltiples plantas, que estos sistemas se pueden conectar a través de Internet para tener notificaciones. Si una planta falla, porque muchas veces los ingenieros industriales crean procesos o proyectos los cuales son predictivos a la falla. Entonces, muchas veces, ¿para qué te sirve? En este momento hay una notificación de una predicción o de una falla de alguno de los componentes y lo puedes llevar ese mapa hasta el punto de, tiene si bien vamos a tener ahí una diferencia de más 20 metros, pero puedes llevarlo hasta determinar en cuál ubicación, no solamente a nivel de sucursal, si está en Ocotlán, si está en Monterrey, sino que hasta a nivel de infraestructura o de planta es donde se está generando ese error. Si bien ya conoces los componentes y todo, al final del día lo puedes aplicar en algo como esto. Y que lo he visto, de alguna manera, sé que los ingenieros industriales generan este tipo de proyectos predictivos para poder predecir si algún motor va a fallar en las próximas horas, está teniendo comportamientos con estas analíticas, entonces creo que ahí lo podrían aplicar. Igual sería poder empezar a trabajar en qué otros proyectos los podríamos aplicar, pero me ha tocado ver este tipo de visualizaciones en mapas de cuando hay una falla, en qué planta está sucediendo, y muchas veces lo llevan, te digo, hasta el momento de que en qué parte de toda la nave industrial puede estar pasando. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué importancia tiene el saber los datos geográficos para una empresa comercial y por qué? Bueno, yo creo que el tener la información de datos geográficos, como lo estuvimos platicando en la plática, estuvimos oyéndolo, te puede ayudar muchísimo a la toma de decisiones desde el momento de que, pues, no lo vimos aquí, pero hasta el tema de lo que está sucediendo en la altitud de algún lugar, el clima, si el producto que vas a vender, hasta si lo puedes vender ahí, ¿no? O sea, no vas a, aquí yo veo que muchos van y venden a lo mejor un producto que es perecedero en el tema de un lugar donde es con mucho calor, o igual de otra manera también, es el tema de altitud, longitud y el tema de cruzar información con datos, pero también te puede determinar hasta los gastos de combustible, porque muchas veces hay rutas las cuales generan, pues ahora sí que muchas montañas y eso genera mucho más gasto de combustible. Entonces, el poder tener un análisis de toda esta información geográfica y también de relieves, en su momento te puede determinar en base a la carga y estas pendientes, saber hasta los gastos de combustible que pueden generar o cuáles pueden ser las rutas con más impacto que puedes tener. Esa es una forma que se puede revisar, pero seguramente hay mucho más temas o mucho más analíticas que generan algunas empresas y para tomar decisiones en base a su comercialización de sus productos. Gracias, Ricardo. La siguiente pregunta dice, para la optimización de tiempos y costos, ¿qué software de mapeo o rutas recomiendas?
Bueno, de los software como tal, te digo, hay varios. Aquí más bien, yo ahorita que mostré el de Wylon es un software muy, muy fácil, muy intuitivo, es el que yo estoy utilizando, no me costó ningún problema el comprar un GPS y conectarlo y empezar a hacer pruebas. Yo creo que aquí más importante va a ser el tener partir de la problemática que quieres resolver y sobre eso poder determinar qué es lo que vas a generar. Hay muchos datos que te lo va a generar el GPS, el oscilómetro. Hay otros datos que a lo mejor vas a tomar de fuentes de datos abiertas o de mapas ya colaborativos. Pero también, si vas a resolver un tema de uso de combustible, pues a lo mejor tienes que agregar otro dispositivo más en el tanque de combustible para saber cómo van los niveles, en este caso de gasto, ¿no? A lo mejor vas a tener que tener también la relación de información como tal hasta de lo que está, de la potencia del motor, del tonelaje que está en este caso arrastrando o llevando, pero sí, creo que los sistemas que se tienen, como este que estuve mostrando al final, son muy fáciles de utilizar y te pueden dar reportes que le llaman eco-driving, que te pueden ayudar muchísimo. Y ahora, si toda esta información la empiezas a utilizar con la información de datos abiertos, puedes determinar rutas, ¿no? ¿Qué puede hacer algo tan simple? Pues no sé, simplemente entrar a News y revisar si se está reparando un tramo de carretera, ¿no? Entonces, en ese momento tú sabes que ya empieza a generar incertidumbres de que si va a llegar en tiempo o no ese camión. Entonces, sí es importante tú en esta área saber cuáles son las fuentes de información que vas a tener para poder determinar en tiempo real si cambia la estrategia o cómo mejorar entonces en este caso la toma de decisiones, cómo crear esa toma de decisiones para mejorar estas rutas. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué similitudes y diferencias hay entre los patrones de las distintas ubicaciones, regiones o atributos? A ver, no la entendí. La repito, dice, ¿qué similitudes y diferencias hay entre los patrones de las distintas ubicaciones, regiones o atributos? Digo, no la alcanzo a dimensionar la respuesta en qué se pueda, en qué contexto lo estén hablando. Pues ahora sí que pues la información geográfica como tal que tenemos, pues cada una de las regiones pues va a tener sus características. Y pues sí me gustaría a lo mejor más bien saber como como esa pregunta más central en qué es lo que le gustaría resolver, digo, para entenderla porque me queda muy, muy abierta. Muy bien, entonces a ver si ahorita nos escribe de nuevo para entender mejor la pregunta, la alumna que generó la pregunta. La siguiente, hay otra pregunta de Montserrat que dice, para usted, ¿cuál es el mejor software de mapas en tiempo real que hay? Bueno, como se los comentaba, cualquier sistema de software es muy intuitivo, es muy fácil de utilizar. Aquí siempre va a ser más bien el sistema de GPS que vas utilizando o que vas a utilizar lo correcto que pueda o lo más preciso que pueda ser. Recordemos que ahorita les comentaba de que pueden comprar desde un GPS muy, muy simple, muy sencillo, desde que puedes tener hasta en tu bicicleta, y hay otros muy sofisticados, ¿no? Que ya vienen con redundancia, con el tema de que si cortas la corriente, pues siga transmitiendo, en este caso con respaldo de energía. Entonces, yo creo que también mucho va a tener que ver el dispositivo que estás utilizando para tener esa información. En cuanto al tema de software, todos cuentan con todos están sobre esa misma línea de mejorar la experiencia del usuario y casi a la hora de que tú conectas cualquier sistema es casi un siguiente, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante que lo sepan. Digo, yo he trabajado mucho con esta plataforma Wylon, digo, no es que le haga promoción, pero es la que entré a internet, hice mi investigación y se me ha hecho muy fácil cómo utilizarla, pero como se los comento, yo el levantamiento que hice hasta de las rutas de aquí de Ocotlán, lo hice directamente con Google Maps y con un sistema de celular. Y lo único que estaba haciendo es de que estaba transmitiendo a una plataforma esa información y representándola en Google Maps. Entonces, les digo, creo que cualquier plataforma que puedan analizar les va a ayudar mucho. Y en mi caso, la experiencia, se los platico como experiencia,
esa plataforma de Wildon es la que más me ayudó a hacer rápido la implementación de 22. Implementé en 3 días 22 de estos GPS en vehículos. Y a partir de ahí empecé a trabajar. Muy bien, hay otra pregunta que dice, ¿qué tan seguros son estos software de mapas? Digo, en el tema de seguridad, si se refieren al tema de la ubicación, siempre todos van a manejar un error estándar, digo, ahí nos dicen las integrales, pero siempre va a haber un error estándar que va a estar, algunos manejan 5 metros, algunos manejan, bueno, tú vas a estar entre 5 y 20 metros, también muchas veces, como se los digo, dependiendo también del equipo GPS que estemos utilizando y los servicios. Tienen ciertas características que son las que tenemos que evaluar, pero te pueden dar esa diferencia como tal. Ahora, en el tema de, como les decía, de la relatividad del tiempo real, recuerden que pues viaja la información del GPS a satélite o a la célula, al nodo celular, o viaja a internet, se procesa la información y se visualiza. Entonces, eso también vamos a tener un pequeño gap. Por eso siempre es bueno en su momento, te da las mismas plataformas te dicen cada cuándo quieres que el GPS esté notificando la información a la plataforma. Hay unos que los ponen a 5 minutos, al minuto, dependiendo qué tan crítico es lo que estás midiendo o que quieras medir, es también la variación que tú puedes darle en esos intervalos. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿cree que los softwares se pueden utilizar para el transporte aéreo y marítimo con la misma eficiencia? Mira, yo creo que en esa parte pues ya lo están utilizando y creo que, digo, no tengo en este momento información o no me ha tocado a mí per se trabajar en un proyecto de esa escala. Me tocó desarrollar alguna aplicación para los pilotos de aquí de Guadalajara. Creo que era un sindicato, una plataforma para llevar su bitácora de vuelos. Y no tuvimos problema hasta utilizar la información que nos estaba generando el mismo dispositivo, pero es un sistema de una plataforma, ¿no? Yo creo que es un sistema más crítico, el de navegación que se tiene por parte de los vuelos, o en este caso el tema de estos barcos. Digo, yo creo que son sistemas más críticos, más avanzados, los cuales tienen que tener algunas ciertas características. En cuanto al tema de plataforma, de solamente visualizar, no le veo tanta implicación, porque al final del día lo único que pones en el mapa es una coordenada de un punto de latitud o longitud que te está dando como tal el dispositivo que ya tienen el barco o el avión, ¿no? Entonces, el mapa al final del día lo que hace es la información que obtuvo, representarla en su sistema de coordenadas. Bueno, pues parece que ya son todas las preguntas. Hay otra pregunta que dice, dentro del software que utilizas, ¿manejas algún lenguaje específico o todo es visual? Debido a que quisiera que la misma información la migre a un ERP y llene formatos para usuarios inexpertos en mapas. Bueno, el sistema que mostré es muy amigable, no necesitas programar nada, no tienes que saber ningún lenguaje de programación. Toda la información la puedes exportar en su momento hasta Excel y de ahí utilizarla. Claro que si en su momento tú necesitas esa información, explotarla, le llamamos en programación, hay unas interfaces que se llaman APIs o APIs, donde tú puedes conectar tu ERP, en este caso tu sistema, ya sea SAP o el que estás utilizando, lo puedes conectar a través de estas APIs a este sistema, por ejemplo, que yo estoy utilizando, ¿no? Entonces, puede estar conectándose y obteniendo la información que está generando este sistema, lo puede estar obteniendo también tu ERP, y de esa manera, pues no tienes que gastar tanto en desarrollar un módulo directamente en el ERP, solamente haces un módulo con un conector, se conecta al sistema de Wildon lo que está haciendo es obteniendo la información
del GPS y te la están viendo en tu sistema. Y en tu sistema, ¿qué puedes hacer? Pues lo mismo, lo que ya estamos viendo, representarlo en gráficas, en proyecciones o hasta ahí mismo dentro de un mapa. Y ya dependiendo del ERP, pues ya va a ser el lenguaje que vas a necesitar para tu crear ese módulo. Pero de entrada, el conectar tu GPS a un sistema de estos no requieres de conocimiento de programación. Muy bien. Hay otra pregunta, bueno, acaba de contestar aquí la alumna, que es el que ya había generado la pregunta anterior, donde te quedaba duda, Ricardo, ¿sí? Sobre la pregunta, y nos comenta aquí que dice, similitudes y diferencias entre los mapas o software. Ok. Sí, fíjate que cada uno de ellos, al final del día, todos trabajan sobre los mismos principios, los mismos temas. Puedes representar solamente latitud, longitud, o en su momento puedes trabajar sobre coordenadas, minutos, segundos, grados, cualquiera, digo, no sé, hay muchísimas, yo ya más trabajado esas dos, pero hay más sistemas de coordenadas que seguramente no las alcanzo a verificar. A lo mejor para el tema aéreo hay otro sistema de coordenadas más eficiente, para el sistema, en este caso de marítimo, hay otro sistema de coordenadas más eficiente. Sí sería generar esa investigación y en base a eso pues va a ser el mejor rendimiento que te va a dar como tal el mapa. El mapa como tal es un visualizador y si tú le dices, necesito que visualices sobre latitud y longitud, lo va a hacer. Si lo quieres sobre cualquier otro sistema de coordenadas, pues lo va a hacer. Entonces, más bien, donde lo estés tú aplicando va a ser la provisión que te va a dar. Y sí, hasta ahorita, en las pruebas que yo he hecho de utilizar desde Open Maps hasta Google Maps, que son las plataformas que he utilizado, no he tenido variaciones muy significativas. Siempre te lo comento dentro de este sistema de 5 metros menos a 20, ¿no? Pero una parte muy importante que sí tenemos que ver es que algunas veces en algunos mapas me aparecen unas calles, en otras no, en algunos aparecen nombres, en otras no aparecen, tienen otros nombres. ¿Por qué? Porque estos mapas al final se alimentan de sistemas de la información de bases de datos abiertas. En el tema de Google se alimenta a través de la información del INEGI. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, aquí en Ocotlán, si se da de alta un nuevo fraccionamiento y esa información no se ha enviado como tal al INEGI y se ha publicado en temas de cartográficos, si tú lo buscas, pues no lo vas a encontrar ni tampoco vas a tener como tal el mapeo en este tipo de sistemas. Si tú contratas un sistema satelital donde realmente en tiempo real estés viendo ahora sí la fotografía del lugar, pues te vas a dar cuenta de que efectivamente sí existe este fraccionamiento nuevo y puedes utilizarlo. Entonces, sí hay diferencias entre cada uno de los sistemas que tú utilices y conforme necesites más precisión y en este caso información todavía más al día, pues va a ser también lo que se te aumente en temas de costos sobre el uso de diferentes plataformas. Pero sí hay esas diferencias entre los diferentes sistemas de visualización, más no en el sistema como tal de tracking de los datos. Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias. Parece que son todas las preguntas que se generaron. Sí, a continuación me voy a permitir leer un reconocimiento. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Ocotlán, otorga el presente reconocimiento a Ricardo Castellano Rivera por haber impartido la conferencia Mapas en Tiempo Real, en el marco del 30 aniversario del Instituto Tecnológico de Ocotlán, Ocotlán, Jalisco, 29 de octubre del 2021. Firma Mateo López Valdovinos, director del Instituto Tecnológico de Ocotlán. No nos queda más que reiterarte nuestro agradecimiento y por haber estado esta tarde con nosotros, y también un presente para ti que te lo haremos llegar. ¿Sí? A nombre del subdirector académico, el doctor José Luis, a nombre del maestro Enrique Villasana, que es el jefe del Departamento de Logística, le agradecemos tu presencia esta tarde con nosotros.
muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Muchísimas gracias, nuestro José Luis, Enrique, al director. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me la pasé genial. Fue muy divertido. Muchísimas gracias por las preguntas y esperamos estar en contacto con todos ustedes y pues seguir creciendo esta comunidad, este ecosistema regional que tenemos aquí en Ocotlán. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Ricardo. A continuación, pues les recordamos, la próxima semana tenemos eventos académicos. Empezamos con el mes del ingeniero en gestión empresarial, todo un mes lleno de conferencias muy interesantes. La primera conferencia es el miércoles, son 2 conferencias, que la primera se llama Vive la Vida a las 10 de la mañana, después a las 12 del día, Principios Básicos de la Realidad Social. Esperamos a toda la comunidad tecnológica. Muchísimas gracias y excelente tarde para todos. Dejamos el link en la parte del chat para su registro de esta conferencia. Jamendo.com. 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 Jamendo.com.